Muy buenos días, mis hermanos y amigos en el Señor Jesucristo. Con ustedes su hermana y servidora Esther Garzón de la familia de Carisma y Misiones. Hoy saludándoles con mucho amor y haciéndoles llegar nuestro saludo y también nuestro cariño a través de las oraciones que estamos haciendo por todos ustedes en este tiempo que estamos cruzando o pasando como familia de fe y también como pueblos y naciones de todos los países donde nosotros somos, ¿verdad? Yo sé que muchos de nosotros estamos tratando de entender lo que el Señor quiere decirnos a través de este tiempo de prueba como familia de Dios, este tiempo de prueba de la pandemia. Me parece que aunque Dios no es el iniciador de esta circunstancia, Él sí es el que puede tomar y toma control, porque Él puede transformar toda experiencia que aparentemente es negativa, la puede transformar en bendiciones para cada uno de nosotros. Él es el que puede no solamente bendecirnos, pero hacernos bendición para otros. ¿Qué les parece? Entonces, no nos desanimemos, tenemos más que todo que reflexionar un poco y aprovechemos este tiempo. Quizás es como un tiempo de retiro, un tiempo de separación de la actividad, de las preocupaciones diarias de la vida, para que podamos dedicar un tiempo específico a Dios, quien nos ama y está siempre con nosotros. Nunca se separa de nosotros, siempre está con nosotros. Amén. Y el otro día estaba encontrándome con una escritura que es muy bella, es un pasaje bíblico sencillo, pero muy al punto para lo que les quiero compartir el día de hoy. Yo le llamo el pasaje que nos habla sobre el cambio y la transición en lo que respecta a nuestra vida de fe. Y el pasaje no lo voy a leer, pero les voy a dar el pasaje para que ustedes con calma ya allí en su casa lo abran en su Sagrada Escritura, lo lean con cuidado y puedan asimilarlo para su propio bien espiritual y como reflexión. Pero yo lo voy a refrasear para que ustedes más o menos lo reciban con más facilidad de su servidora. Este pasaje se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3 versos 1 al 11 y habla de el encuentro de un paralítico, de un tullido de nacimiento con Pedro y Juan, que acababan de pasar por la experiencia de Pentecostés en su vida y ahora regresaban al templo para poder alabar y darle gracias al Señor y poder compartir de corazón como los discípulos del Señor con el Señor. Y entonces ellos estaban llegando para orar, con, me imagino con los otros hermanos, compañeros, los otros discípulos, y el tullido estaba allí en lo que se llama la Puerta de la Hermosa. Cuando ustedes van a la a Tierra Santa pueden ver específicamente este lugar por donde era esa puerta donde se encontraba este hombre. Y entonces, cuando ellos iban entrando, el hombre estiró su mano derecha y le dijo, les pidió como a toda la gente que pasaba para entrar al templo, les pidió una limosna. Y entonces él esperaba que ellos le dieran, como todos los demás, alguna limosna para poder sobrevivir en los diarios de su vida, porque era lo que estaba acostumbrado de hacer. Pero en ese momento, cuando ellos lo vieron, Pedro y Juan lo vieron, algo les movió en su espíritu de volverse a él, no detenerse un momento en su camino hacia el templo, y le dijeron, en cierta manera, no le dijeron qué es lo que quieres, porque ya le estaba pidiendo. Pero Pedro se quedó mirándolo y le dijo una cosa, amigo, yo no tengo oro ni plata, pero tengo algo. Yo tengo algo que sí te puedo dar. Y quiero que tú lo recibas y deseo que tú lo recibas porque yo sé que Él lo puede hacer. Y tomándole la mano derecha al hombre, él tomó la mano derecha de este tullido, le dijo, a ti te digo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina y anda. Y es tan preciosa la escritura que dice que al instante no demoró nada. No tuvo que hacer Pedro una oración muy grande. No tuvo que hacer una evangelización muy grande. El hombre tomó la mano de Pedro y dice que de un salto se levantó, que sus tobillos, sus rodillas cobraron fuerza, energía y se levantó.
de repente, en un instante. Y no solamente eso, sino que comenzó a caminar. Qué precioso, ¿verdad? Comenzó a caminar por sus propios pies. Y cuando él ve que los discípulos, Pedro y Juan, siguen para ir al templo, él se va corriendo detrás de ellos y él también quiere entrar con ellos al templo para orar. Él quiere entrar allí para experimentar ese algo que esos hombres traen y que le acabaron de dar. Quería conocerlo, quería saberlo. Y dice, iba con ellos brincando, saltando y alabando a Dios. Hay dos experiencias que yo quiero hablarles en este día sobre nuestra fe, especialmente en este tiempo que tenemos que darnos cuenta de lo que significa vivir la experiencia de Dios. La primera cosa que pasa a este hombre es que él tuvo un cambio instantáneo en su vida. A las palabras de Pedro, el hombre se levanta y camina. Ya no está tullido. Y ese es un cambio tremendo. Es como nosotros muchas veces le cantamos, decimos, yo era ciego, mas ahora veo la luz. Son milagros instantáneos, una actividad instantánea, porque así puede hacerlo Dios. Dios pudiera calmar esta pandemia en un momento dado, pero estoy segura que Él tiene un propósito. No lo provocó, pero Él tiene un propósito dentro de todo esto que estamos pasando nosotros. Y simplemente tenemos que cambiar la actitud como vemos las cosas. Una cosa que me sorprende con Pedro y con Juan es que ellos iban conscientes de la presencia continua del Señor en ellos. Y era que habían pasado por la experiencia de Pentecostés. Ellos habían estado allá en el aposento alto con sus hermanos y compañeros y estaban alabando y glorificando a Dios, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y recibieron el fuego de Pentecostés y hablaron en otras lenguas. Y me imagino que ya el volver al templo era un momento muy maravilloso de poder volver a renovar ese abrazo de encuentro con el Señor. Y eso fue quizás lo que el hombre vio. El hombre estaba acostumbrado a recibir limosnas. Y él no pedía nada más sino una limosna, porque era lo que necesitaba para vivir en su mundo de miseria, suplir un poco la necesidad, y al otro día volvía para volver nuevamente a comenzar su trabajo diario de pedir limosna en la puerta de la hermosa. El hombre tenía que cambiar. Y Pedro y Juan estaban conscientes de esa presencia de Dios. Y mis hermanos, el hombre cambió. Pero no hubiera sido suficiente con el cambio si no hubiera hecho lo que hizo casi enseguida. Él no se conformó con simplemente que le dijeron, levántate, ahora sí ya puedes irte y alégrate. No, él quiso conocer quiénes eran estos hombres. Él quiso entrar con ellos al templo para alabar a Dios y darle gracias a Dios. Por eso dice que iba saltando y brincando y alabando a Dios. Y esto significa para mí el estado del discipulado. No basta con levantarnos, no basta con que Dios haga una sanación instantánea en nosotros. ¿Cuántas veces el Señor ha sanado personas que una vez que son sanas, ya se les olvida quién los sanó o para qué los sanó o por qué les sucedió esto? Y se van tranquilos a seguir viviendo de la misma manera que han venido viviendo hasta el instante. Eso hubiera podido hacer el tullido. Él hubiera podido decir, gracias señores, ahora me voy corriendo, me voy a ir a tomar mi cervecita, voy a ir a hacer lo que siempre estoy acostumbrado a hacer. Ay, qué bueno, quizá mañana vengo a pedir limosna, pero ya voy a tener mis pies, pero yo voy a seguir mi camino. Muchísimas gracias. No. Él quiso saber quiénes eran estos hombres. Dos cosas, cambió, pero quiso seguirles. Y eso es para mí la segunda etapa de que quiero hablarle, no solamente el cambio, pero la segunda dimensión de la fe en la persona es este momento de transición que todos nosotros vivimos en el proceso de nuestra fe. El cambio no es suficiente, porque la persona todavía sigue siendo ese vaso de barro que ya ha sido tocado por la gracia del Señor, que ya ha sido impactado por la gracia de Dios, pero ahora por la acción del Espíritu Santo tiene que irse produciendo la transformación en esa persona. La persona no cambia, el Señor lo cambia. La persona no puede avanzar en su cambio diario
de la experiencia de fe, del encuentro de vida con Jesucristo. No puede avanzar si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso era que Jesús estaba convencido que al dejar a sus discípulos tenía que dejarles llenos de una experiencia profunda en su vida para que ellos pudieran no solamente vivir su vida, que ya habían en la cual ya habían avanzado mucho por el contacto continuo con Jesús. Ya ellos tenían como semejanza a Jesús, tenían rasgos de la persona de Jesús, quizás caminaban más o menos parecido como Jesús, quizás hablaban parecido como Jesús hablaba cuando se encontraban con la gente en la calle, pero no era suficiente porque el cambio se tenía que seguir produciendo en ellos. Por eso la conversión es un progreso. Y por eso dice San Pablo que trabajemos con temor y temblor nuestra salvación, no con nuestras fuerzas, pero con la ayuda prodigiosa del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo pueda hacer esto en nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos que reconocer quién es el Señor en nuestra vida. ¿Cómo es que vive el Señor en nuestra vida el día de hoy? Es imposible vivir la vida de Dios si no es por el poder del Espíritu Santo. Jesús sí lo dijo muy ciertamente, yo tengo que irme a la presencia del Padre. Es importante que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, el que sí va a poder estar dentro de ustedes para ayudarles, para sustentarles, para motivarlos, para ayudarlos con la fuerza suya sobre toda tentación, sobre toda aquella cosa que les separa del amor de Dios. Cuando Él venga, Él sí va a poder ayudarlos de manera eficaz. Y Él vendrá. En otras palabras, yo me voy, pero vuelvo otra vez en la persona del Espíritu Santo. ¿No es precioso? Por eso, muchas veces, yo pienso a veces, mis hermanos, que hay mucha gente sentada a la entrada del templo. Y digo sentada a la entrada del templo o en las bancas del templo. Y van al precepto, van a la misa, van a celebrar la Eucaristía o presenciar o escuchar la misa, como muchas veces decimos nosotros, pero no se produce un cambio muy profundo en la vida de aquellas personas. Y es que tenemos que darnos cuenta que tenemos que ir pendientes de esa transición que se está operando en nosotros. ¿Ah? Tenemos que dejar por la fuerza del Espíritu, con ayuda del Espíritu Santo, aquello que hacíamos antes. Paso a paso, día por día, momento a momento, reacción tras reacción. Ya no podemos ser lo que éramos el día de ayer, pero ahora con la ayuda del Espíritu Santo, irnos transformando hasta la estatura de Cristo, nuestro hermano mayor. Y es que solamente así vamos a poder nosotros tener el encuentro definitivo un día con nuestro Dios, que nos abrazará y nos dirá, bienvenido, hijo mío, hija mía, al encuentro con tu Señor. Amén. Y tenemos que darnos cuenta de esto. El hombre ya no levantaba la mano. El hombre estaba sentado en el templo, pero ya comenzó a recibir del Señor, dentro de la casa del Señor, dentro del lugar donde Él le ponía a través de los discípulos, a través de los que predicaban la palabra, a través de los que oraban, todo lo que Él iba a ir necesitando para poder ir avanzando y madurando en la experiencia del encuentro con Jesucristo. Yo pienso que nosotros tenemos que dejar el trabajo antes. El trabajo de antes era hacer nuestra voluntad. El trabajo de antes era hacer las cosas a nuestra manera y después poder venir y pedirle ayuda a Dios, ¿verdad? Y decir, Señor, por favor, bendice este proyecto que tengo, Señor. Por favor, Señor, bendice mi familia. Por favor, Señor, ayúdanos en esta pandemia, que nadie se enferme. Y les aseguro que quizás Dios lo puede hacer y lo podría hacer. Pero yo creo que nos está dando la oportunidad para con una manera muy profunda, consciente, nos demos cuenta de lo que Él está haciendo en nuestra vida y en la vida de nuestras familias y en la vida de la iglesia a través de esta prueba, porque Él la está transformando en bendición, bendición de sanación, no solamente para cada persona, pero para la familia. ¿Cuántas familias sanadas encontramos hoy? Porque por primera vez se están sentando en sus hogares alrededor de la mesa para compartir
cuando antes no tenían tiempo para esto, cuando antes la única manera de compartir era a través del celular o a través del Facebook, que todo eso es muy lindo, la ciencia es muy linda, pero ya no había comunicación entre los miembros de la familia y Dios está sanando muchas familias. Por otro lado, Dios está hablándonos también a través del poder de la cruz. Yo personalmente he tenido que pasar por estos meses cortos que no he tenido tiempo de oportunidad de hablar con ustedes. Yo pasé por la pérdida de otro ser muy querido en mi vida, mi hermana, una de mis hermanitas que estaba viniendo aquí a los Estados Unidos para acompañarme aquí en la casa y convivir conmigo como familia. Y muy bella, muy activa en el ministerio también, muy amorosa del Señor, muy fuerte en el espíritu de oración. Y ella llegó aquí, pero a sorpresa nuestra, ella se enfermó no del COVID, pero se desarrolló en ella una enfermedad que venía quizás progresando silenciosamente en su organismo. Se enfermó de cáncer del hígado, el cuarto punto. Ah, era increíble pensar que esto estuviera pasando con ella. Cuando yo la llevé a la clínica para quizás tener la prueba del COVID, porque pensábamos que esto era, resultó que era algo mayor que el COVID. Y los médicos me decían, no es el COVID, Esther Julia. Su hermana tiene unas enfermedades más difíciles y tenemos que pasarla por varios exámenes. Y le encontraron esto, que estaba muriendo de cáncer y en menos de 8 días se me fue para el cielo. Y un dolor muy grande, no solamente para mí, pero para con su familia que no pudo llegar para verla ni visitarla, primeramente por todas estas circunstancias del COVID, pero también porque no pueden entrar a verle. Yo fui la única que por milagro de Dios pude pasar a verle una vez antes de que ella se nos fuera para el cielo. Muy duro porque quizás yo pienso de las hermanitas, nosotros compartimos mucho, pero ella estaba ya muy cerca de mi corazón en el compartimiento, en la vida del ministerio y todo lo que estábamos proyectando en el futuro en el Señor. Y ha sido doloroso. Por eso digo, también estamos aprendiendo a través del sufrimiento en el poder de la cruz. Qué duro ver también a muchos de mis hermanos muriendo en ese hospital, muriendo sin esperanza y con muchas lágrimas en sus ojos, viendo que sus familiares no podían llegar a ellos y los familiares gritando de dolor a las afueras de las clínicas pidiendo una oportunidad para verles antes de su partida. Hermanos, yo sé que hemos tenido muchas pérdidas, muchas dificultades, muchas imposibilidades en estos días, pero es el tiempo de darnos cuenta que el Señor está con nosotros, que el Señor precisamente se hace más cercano a nosotros en momentos como estos. Yo he descubierto como a través de la oración y orando mucho en el Espíritu, yo utilizo mucho ese don precioso de la oración en el Espíritu Santo en las otras lenguas, porque cuando no sé cómo orar, no sé qué pedir, es uno de los dones preciosos que Dios nos da para poder desahogar nuestro corazón en Él y dejar que el Espíritu Santo interceda por nosotros, ore por nosotros, nos ayude a desahogar en el Espíritu todo aquello que está en nuestro corazón y que nos revele por el Espíritu todo aquello que no entendemos. Y créame, ¿cómo estoy entendiendo? ¿Cómo entiendo cómo Dios está más que nunca en mi vida? Entonces, yo le doy gracias también al Señor porque me da todavía un corazón de más compasión para saber por dónde están cada uno de ustedes y cómo están sufriendo y necesitados de Dios. Pero quiero decirles, el Señor está con nosotros. El Señor está con cada uno de ustedes. El Señor les ama. El Señor no les dejará pasar una prueba más allá de la que ustedes pueden soportar. Y si el Señor nos conserva con unos años más de vida, es para que nosotros podamos ser como Pedro, como Juan, una mano de compasión para llevar el amor y la misericordia de Cristo a otro hermano que esté en necesidad, a otro que no sepa qué hacer. Y créanme, hay muchísimos, muchísimos. Me he encontrado con gente en la calle y nada más cuando le veo su carita de tristeza, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y le dije, ¿estás bien? ¿No?
porque a veces se ven con esa carita tan triste y no puedo decirle nada más porque antes de que yo pueda seguir hablando, ya sus ojos están derramando lágrimas de tristeza y de dolor y de falta de esperanza. Y me he encontrado en circunstancias cuando así, sin poderme acercar a ellos, le he dicho, me das el gran permiso de poder orar contigo. Y cuánto lo agradecen, mis hermanos, y hablarles una palabrita del Señor Jesucristo. Yo siento que en estos días el Señor nos está preparando como pueblo de Dios, como servidores, para que nosotros podamos ser ese Cristo vivo a donde quiera que lleguemos. No necesitamos el podium para poder predicar. Necesitamos nuestros labios listos para proclamar y dar testimonio del Señor. Necesitamos un corazón compasivo. Necesitamos tomar un espacio de nuestra vida, no estar tan ocupados para no poder ver la necesidad de aquellos que están a nuestro lado. Y es que, hermanos, yo creo que si hay algo que va a pasar después de esta pandemia para todos nosotros, nos vamos a dar cuenta es cuánta hambre de Dios vamos a encontrar. Yo agradezco tanto al Señor por la bendición de la Eucaristía. Poder recibir el cuerpo y la sangre del Señor cada día que yo puedo llegar al templo, a la casa del Señor. Pero en estos días el pueblo de Dios necesita no solamente los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, pero necesita del pan de la palabra. Necesita del testimonio vivo de los hijos del Señor. Necesita de la esperanza, necesita de la comunión fraterna, de la coinonía con la comunidad cristiana. Y a veces me da tristeza porque quizás lo que se ha parado mucho en estos días son los momentos de podernos unir en el corazón de Jesús para orar, ¿verdad? Y compartir de las promesas del Señor y meditar la palabra del Señor en pequeñas comunidades. Y es muy doloroso porque la gente se siente totalmente, ¿cómo diría yo?, desamparada, a menos que pueda llegar a recibir la belleza del cuerpo y la sangre del Señor. Y yo todos los días estoy llegando, no para decir que yo soy santa, pero es algo que me da el ánimo para levantarme cada día, arreglarme, ponerme una ropita y quitarme mis pijamas y ponerme un vestido para ir al encuentro de mi Señor. Y al mismo tiempo, a cada persona que Dios me pone en mi camino, yo trato de hablarle del Señor Jesucristo y cómo me llena de alegría ver la sonrisa o la esperanza en las caras de los hermanitos que Dios me pone en el camino. Y también en la misión seguimos llevando a cabo tantas cosas bellas, seguimos llevando los retiros de evangelización en la medida que podemos, ¿no? Con la cantidad de gente que podemos recibir, los seminarios de evangelización, estamos también llevando a cabo las escuelas de evangelización y momentos preciosos. La gente llega y recibe del Señor y vuelve con nuevas fuerzas a su casa. Entonces yo quisiera que nosotros estuviéramos conscientes de esto, de que el Señor nos está bendiciendo, nos está armando con nuevas fuerzas y con nuevas, ¿cómo diría yo?, maneras de servir al pueblo de Dios. Cuando ya nosotros podamos compartir otra vez con grupos mayores, estaremos tan acostumbrados a esto que necesitaremos esa cercanía más que nunca. Y vamos a tener muchos abrazos. Pero ánimo, mis hermanos, porque el Señor ciertamente está con nosotros. El Señor quiere que nosotros maduremos en la fe. Eso es la transición, maduremos en el Señor. Porque somos herederos de las gracias del cielo y el Espíritu Santo es nuestras arras de las promesas del Señor. Pero no basta con ser herederos, pero nos toca ir asimilando o haciendo nuestra esa herencia por una madurez de la fe. Ustedes saben que los herederos pueden heredar el dinero de sus padres y toda esta cosa, pero si es un niño o una niña como yo era de 8 años, yo no voy a poder poseer esa herencia hasta que llegue a una mayoría de edad, ¿verdad? Lo mismo pasa en la fe. Por eso nosotros pasamos en el discipulado, en la enseñanza de los apóstoles, recibimos la vida de los sacramentos, crecemos en el Señor, abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo para que sea el Señor de nuestra vida y nos siga transformando y llenando de nuevas fuerzas. Todo eso hacemos nosotros por la gracia del Señor. Entonces,
Cuando ya crecemos, cuando ya maduramos en la fe, entonces sí que podemos poseer y con mucha alegría todo lo que Dios ha prometido para nosotros. Y se nota cuando maduramos, cuando comenzamos a actuar como nuestro hermano mayor, como Jesús, con la compasión a su pueblo, con la compasión y el amor a su pueblo, con la entrega, no por esfuerzo humano, sino porque nos nace del corazón que tenemos en Cristo. ¿No es bonito? Nos nace y así somos nosotros ya sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, porque ahora Él está activo dentro de nuestro corazón. Yo siento que en la iglesia, mis hermanos, y en la comunidad cristiana, hay muchos hermanos inmaduros en la fe y necesitamos crecer en la fe. Fíjense lo que dice una escritura aquí, creo que es en la carta de los Hebreos, en el capítulo 5, versos 11 al 14, dice, ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Necesitamos crecer. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida de santidad. No, porque no es más que un pequeño. A los adultos se les da alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Palabra del Señor. Ya es tiempo de madurar en nuestra fe, mis hermanos. Ya es tiempo de decirle, Señor, ya no tienes que rogarme. Gracias por estar en mí. Ven Espíritu Santo, todos los días lo debemos clamar. Ven Espíritu Santo, lléname de tu fuerza, dame sabiduría, dame el discernimiento, entrégame el corazón de Jesús. Ayúdame a ser un servidor y una servidora según tu corazón. Y eso es lo que estoy pidiendo para cada uno de nosotros, mis hermanos. Y yo quiero invitarles a que en este tiempo, ya casi estamos acercándonos a la acción de gracias, en ese día cuando ustedes se reúnan con su familia, los pocos que se puedan reunir, dejen una silla para Jesús también. Y que Él sea el que los bendiga. Bendice, Señor, nuestra cena familiar. Y pídanle al Señor que Él venga para ayudarles por medio de su espíritu, de nuevas fuerzas y una nueva y santa unción, aparte de la belleza del compartir del pan como familia. Cada uno de nosotros es un candidato especial para el Señor en este tiempo de acción de gracias. Y yo les abrazo con todo mi corazón, junto con toda la familia de Carisma Misiones. Les abrazo con mi corazón y deseo que en este tiempo de acción de gracias en el mes de noviembre ustedes puedan disfrutar de una nueva unción, fresca unción en sus vidas, en la vida de sus familias y también en la vida del servicio. Y les quiero decir que se alisten. No hemos podido hacer los eventos este año como de costumbre a causa de las circunstancias de la pandemia, por no poder reunir personas en gran número, pero estamos pensando y que con ayuda del Señor para enero, para el Congreso de Líderes, vamos a poder estar abriendo por lo menos en alguna dimensión la puerta para tener el Congreso de Líderes. Así que oren por nosotros vamos a estar orando por ustedes y gracias por permitirme llegar a sus hogares, a su casa. Y Señor, yo te pido con todo mi corazón por cada uno de mis hermanitos, por cada uno de aquellos que han sido tocados por Carisma Misiones a través de la evangelización, por cada uno de mis hermanos conferencistas tan bellos que se unen con nosotros cada vez para llevar el amor tuyo a su pueblo, por cada servidor que es una mano tuya llegando a la necesidad del pueblo. Y gracias, Señor, porque en esta pandemia tú no nos dejas solos, pero tú nos tienes en la escuela de la preparación para una nueva etapa. Y sabemos que no será lo mismo, pero será nuevo, porque será en una manera mucho más profunda y fuerte en la comunión contigo. Te alabamos y te bendecimos. Y digo como nuestra madrecita, aquí estamos los servidores del Señor, que se haga en nosotros según tu palabra. Un abrazo para todos. Déjenme saber si llegan a escuchar esta palabra y denme un comentario de su corazón por donde se encuentra para ser edificados mutuamente en el Señor junto con su familia de Carisma y Misiones. Happy Thanksgiving por adelantado y que Dios me los guarde, me los llene de su gracia y los llene del Espíritu Santo. Con amor siempre, su servidora y amiga y hermana de todo mi corazón,
Les bendigo con el amor de Cristo y en el corazón de Jesús. Amén.